Alors, aujourd'hui, je vais faire un live sur la place de l'adjectif. Alors, on va expliquer ce que c'est qu'un adjectif, évidemment. Et je suis désolé, ça sera un live pas trop interactif parce que je vais rester au tableau et je vais pas voir vos commentaires, no voy a ver sus comentarios. Me quedo aquí. Espero que hay gente que está viendo y durante las vacaciones. Entonces, la place de l'adjectif. Je vais donner déjà des exemples avec des adjectifs qualificatifs. Un adjectif, ça qualifie une personne ou un objet, et il y a évidemment un accord avec la personne ou avec l'objet, avec concordancia. Par exemple, un objet, par exemple, une jupe courte. Courte, adjectif au féminin, parce que jupe, falda est au féminin. Voilà, courte. Mais on peut dire par exemple une personne aimable. Là aussi c'est un adjectif. Ça s'accorde. La différence c'est que personne c'est féminin et aimable, que ce soit masculin ou féminin, ça s'écrit comme ça. Mais si c'est des personnes aimables, avec la liaison ici, et hop, des personnes aimables avec un S parce que c'est pluriel. Mais on peut dire aussi un bon restaurant, par exemple. Un bon restaurant. Là, c'est masculin singulier. Et c'est évidemment l'adjectif bon, ça serait bonne au féminin. Là, c'est masculin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Que podemos ver? Hay adjetivos después, une jupe courte, une personne aimable ou des personnes aimables. Y hay adjetivos antes, un bon restaurant, antes del substantivo. Aquí después del substantivo. Entonces vamos a ver aquí, ahorita que sabemos que es un adjetivo, ¿eh? Que es una palabra que califica y que tiene concordancia, ¿dónde se pone? Antes, después, es importante, no es importante. Pues vamos a ver eso. Alors, obviamente es importante, pero van a ver que también hay adjetivos que se pone antes o después. Pero vamos a ver eso. Alors, espero que se ve bien. Vamos a compartir el pizarrón y vamos a ver lo que están antes, el sustantivo, y lo que son después, el sustantivo. Alors, primera pregunta, ¿qué le parece? ¿Hay más adjetivos antes o hay más después? Pues, hay más, mucho más después, el 80% es después. Lo que hay antes son pocos, en verdad. Lo que hay antes, ¿qué hay? Les adjectifs ordinaux. Par exemple, premier, deuxième, etc. hasta dernier. Par exemple, se dice le dernier étage. No se dice l'étage dernier. ¿Ok? Es antes del substantivo. Par exemple, la deuxième place. No se dice la place deuxième, obviamente. Entonces, esos son antes del substantivo. Si lo que hay antes del substantivo son los más conocidos por los principiantes. ¿Por qué? Porque son adjetivos frecuentes, muy frecuentes, pero también cortos. Significa cortos en la palabra. La palabra es de una sílaba o dos max. Por ejemplo, entonces, adjetivos courts, cortos, y fréquent que se usa mucho. Es una pequeña lista. Por ejemplo, hemos visto bon restaurant. Obviamente, bon está en la lista de los cortos y frecuentes. Pero también hay petit, hay grand. Todo eso ellos se conocen en los recipientes normalmente. Hay beau,
Hay mauvais, que es malo, le mauvais temps. Ok. Joli. Hay también jeune, joven, vieux. Et une jeune fille, un vieux quartier, par exemple. Gros, también. Et vrai et faux. Verdadero, falso. Voilà. Pues hay algunos más, pero estos son los más frecuentes. Entonces, este se pone antes. Aquí he puesto en masculino. Voy a poner en femenino, o sea, bonne, petite. Después en plural se agrega una S, obviamente, grande, belle. Hay, obviamente, género irrégular. Mauvaise, jolie avec un E. Jeune se queda, vieille, grosse, con doble S, E. Vrai, con E, et fausse, doble S, E. Ok. Estos son lo que están antes. Después, ¿qué hay? Hay para las fechas, les dates. Por ejemplo, aquí dernier, aquí es antes, pero dernier, si hablamos de una fecha, es aquí. Samedi dernier. También prochain, le week-end prochain, es después. ¿Ok? Después que tenemos, pues, yo puedo decir finalmente todos los demás, ¿ok? Lo que no son frecuentes, lo que no son cortos. Yo puedo hacer una pequeña lista. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la nacionalidad. Nationalité es después. Un professeur, substantif, et adjectif de nationalidad, français. No se dice un français professeur, obviamente. Un professeur français. La couleur. Une voiture rouge. Non, si c'est une rouge voiture. Okay. Une voiture rouge. La religion. Une église catholique. Ok. ¿Qué tenemos? Le goût. El sabor. Un plat épicé. Es después, no se dice un épicé plat. Le style, la forme, il y a beaucoup de choses. Forme, par exemple. Un gâteau ovale. Ok. Etc., etc. La mayoría de los adjetivos se ponen después del sustantivo. Hay las fechas, hay la nacionalidad, el color, la religión, el sabor, la forma, el estilo, la pertenencia, etc., etc. Solo los ordinales, adjetivos ordinales y los cortos y frecuentes se ponen antes. Aquí para no cambiar el sentido. Pero algunos adjetivos se puede poner antes o después. Pero en este caso van a tener un sentido diferente según el lugar. Es lo que vamos a ver ahorita. No estoy viendo si hay alguien, ¿no? Quizá hay nadie que está viendo el live. Pero pues, de manera voy a poner la difusión que será en mi TikTok. Si también, si tienen preguntas especiales, gente que hacen Delphi y todo eso, si quieren que yo haga algo particular, me lo dice
Pues el mensaje, un comentario, yo estoy leyendo todo, ¿eh? Entonces yo puedo ver que quieren, pues justamente, aprender en francés. Alors, hay algunos adjetivos que se ponen antes o después. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sens. Et on va voir ça. Si par exemple je vais prendre l'adjectif bon, si je dis un bon étudiant, ah, c'est normal, c'est avant, on a vu, c'est court, c'est usuel, c'est fréquent, c'est avant le substantif. Mais on peut dire un étudiant bon, mais ça ne veut pas dire la même chose. Le sens est différent. Si par exemple, je dis un bon étudiant, ça veut dire que c'est un étudiant de bon niveau. Et quand on dit une personne bonne, donc un étudiant bon, en fait c'est un étudiant généreux. Parce que ça vient de la bonté en fait, il est bon, il est généreux. Plus facile à comprendre, si je veux prendre pauvre. Une pauvre femme, une femme pauvre. Alors, quelle est la différence? Une pauvre femme, une femme pauvre. En fait, vous allez voir, van a ver, que cuando está en el después del substantivo es el primer sentido. Y aquí es el sentido figurativo, le sens figuré. Une pauvre femme. Pauvre es pobre, que no tiene dinero. No tiene dinero es el primer sentido, es aquí. Pas d'argent, que no tiene dinero. Okay? Une femme pauvre qui n'a pas d'argent. Y aquí es el sentido figurativo, une pauvre femme qui inspire la pitié. Bon, imaginons par exemple, ici elle n'a pas d'argent, mais ici elle est riche. Mais ça peut être une pauvre femme quand même, parce que si elle est riche, mais qu'elle est très malade, ou que son mari l'a quittée avec ses enfants, etc., ou qui n'a pas de chance, que no tiene suerte, pues c'est une pauvre femme, aún si tiene dinero. Nada que ver, aquí es el dinero. Ok? Pues, que no tener dinero. Autre exemple, avec le grand, un homme grand. Voilà, c'est ici, pardon. Là, c'est un grand homme. Et là, c'est un homme grand. Alors, sens premier, grand, ça veut dire alto. Hein? Cuidado, no es grande. Hein? En français, grand es alto. Donc, c'est la taille physique. C'est une personne qui fait 1m90, par exemple. Okay? Et là, un grand homme, c'est le sens figuré. C'est-à-dire, en fait, c'est une personne qui a réalisé de grandes choses. Ça a une dimension historique, en fait. D'accord? Un grand homme comme Napoléon. Napoléon qui n'était pas grand, hein, que no era alto, pero que era un grand homme de l'histoire. ¿Qué más podemos decir? Curieux, par exemple. Un curieux garçon. Un garçon curieux. Avant, après. Curieux, c'est curioso. Okay? Premier sens de curioso, c'est qui pose beaucoup de questions. Hace muchas preguntas. Et el sentido figurativo, le sens figuratif, le sens figuré, pardon, de curieux, c'est extraño, raro. Un garçon
étrange. Vous voyez la différence? No es igual si es antes o después. ¿Ok? Voy a dar otro. Une personne seule. Une seule personne. Une seule personne. Et là, une personne seule. Seul, solo. ¿Ok? Entonces, después es el primer sentido. Es una persona que está sola. ¿Sí? La solitude, entonces. La personne no tiene familia, no tiene amigos, etcétera, etcétera. Pero là, aquí, une seule personne, c'est une personne unique. No significa que está sola, significa que es la única persona que conoces. Por ejemplo, je connais une seule personne au TEC de Monterrey, par exemple. Es una persona única, una, que aquí es solo, que está sola sin nadie. ¿Ok? Un autre exemple, un dernier. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, un vieux client, par exemple, avec vieux. Un vieux client et un client vieux. Et ça peut fonctionner avec jeune. Hein. Puede funcionar con joven, van a entender. Es la edad aquí. Entonces, un client vieux es un client con edad. ¿Ok? Que está viejo, con edad. ¿Ok? Funciona también con un client jeune, que es un cliente que es joven, que tiene 25 años, por ejemplo. Aquí que tiene 75. Et un vieux client, c'est un client ancien. Significa no es ancien de la edad. Significa que viene desde mucho tiempo en su tienda, por ejemplo. C'est un vieux client desde mucho tiempo. Et también un jeune client, será un cliente recién que va a venir en esta tienda solo desde algunos días. ¿Ok? Funciona los dos, vieux et jeune. Aquí, premier sens, sens propre, et là, sens figuré. Il y a aussi une dernière chose. Qu'est-ce que peut provoquer le changement de place? Que puede provocar el cambio de lugar? Puede ser una figura de estilo. Se usa un poquito menos, es más como figura de estilo para qué hacer? Para hacer un énfasis. Significa provocar, querer provocar algo de más, wow, extraordinario. Por ejemplo, si yo digo magnifique, magnifique es largo, no se usa tanto, entonces normalmente se pone después. Entonces, yo digo, une maison magnifique es el lugar normal. ¿Ok? Una casa maravillosa. Pero si yo digo une magnifique maison, yo puedo decir eso también. Pero ¿qué va a cambiar? Queremos insistir aquí sobre el lado maravilloso de la casa. Une maison magnifique es normal. Une magnifique maison, quieres exagerar para hacer algo de énfasis sobre el adjetivo. Entonces creo que ya sobre el lugar del adjetivo, a ver, voy a ver un poquito si tengo un público. Espero que... Salut tout le monde. Espero que ça va bien, hein, porque he visto que no estaba tan